Bueno, los saludo con mucho afecto y respeto a todos ustedes y por supuesto me siento muy honrado de presentar a la doctora María Ángeles Murga Menoyo. María Ángeles es profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, adscrita al Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Educación. Desde el 96 es miembro de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, en cuya representación participó, entre otros eventos, en la Conferencia Mundial en Educación para el Desarrollo Sostenible, Moving into the Second Half of the United Nations Decade, UNESCO en Bonn en el 2009. En el curso académico 2015-16 ha cumplido una estancia de investigación de 9 meses en el Centro de Estudios de Sistemas de la Universidad de Hull, en la University Business School en Gran Bretaña, con el proyecto Universities in Transition Towards Sustainability, Systematic Analysis and the Processes of Network Creation and Operative Proposal Formulation Applicable to the Spanish Context. Un poquito largo, pero y se ve interesante. Financiado por el Gobierno de España. Actualmente es investigadora principal del proyecto de investigación titulado Reorientando la práctica docente hacia la sostenibilidad, entornos presenciales y virtuales para la formación del profesorado de educación secundaria. Asimismo, es profesora del programa de doctorado en educación de la Escuela de Doctorado de la UNED y, dentro de ese programa, coordinadora de la línea de investigación Diversidad, Intervención y Sostenibilidad en Contextos Educativos. Su actividad investigadora se centra en dos principales líneas de trabajo: educación ambiental para el desarrollo sostenible e innovación docente en contextos educativos no presenciales. Durante el periodo 2012-2016 fue representante de la UNED en la Comisión de Sostenibilidad sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en cuyo seno actualmente forma parte del grupo de trabajo Sostenibilización Curricular. Además, es miembro del grupo de investigación Educandes, en el cual durante 6 años coordinó los proyectos de innovación docente para la adaptación de la docencia al espacio europeo. Cuenta con el Premio Materiales Didácticos 2003 del Consejo Social de la UNED por su contribución a la innovación docente en dicha universidad. En el ámbito de la gestión se ha desempeñado en distintos cargos: vicedecana de la Facultad de Educación, coordinadora del programa de doctorado del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED y directora de dicho departamento durante 12 años. Cuenta con más de 60 publicaciones, sumados libros, capítulos y artículos científicos, 11 de ellos en revistas indizadas. Es editora invitada del monográfico publicado en la revista de Educación sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, e igualmente del monográfico dedicado a sostenibilización curricular en la revista Foro de Educación 2015. Ha sido llamada como evaluadora externa de artículos para su publicación en revistas científicas, entre ellas Enseñanza de las Ciencias, Revista Educación 21, Bordón, Teoría de la Educación, Revista Interuniversitaria, Revista Iberoamericana de Educación, Revista Complutense de Educación o Revista de Contaduría y Administración de la UNAM. Pues recibamos a nuestra ponente con un gran abrazo, un gran aplauso. Y un gran abrazo también. ¿Quieres? Vas a presentar, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sabía muy bien si hablar desde allá, desde acá. En fin, es un lío. Buenos días a todos. Mi más cordial saludo a todos y todas los presentes, pero también a los que en diferido nos van a acompañar. Yo, si me permiten, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Iberoamericana su invitación. Para mí es un honor, pero está siendo además una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora. Me he sentido muy acogida, cálidamente acogida, diría yo, y quiero agradecer especialmente a las organizadoras por todos, pero ellas me han dedicado una atención especial, a Dulce María Fernanda. Y además de esto, y sin negar que veo que hay un largo camino por recorrer, estos días he tenido la oportunidad de ver una amplia diversidad de experiencias muy interesantes, muy prometedoras, y pues me he sentido acompañada en ese compromiso
de ir caminando hacia la sostenibilidad. También quiero decir que me ha reconfortado mucho apreciar el compromiso de la universidad con la Laudato Si. Es una encíclica que me voy a permitir calificar de antisistema porque realmente denuncia de una forma firme la raíz estructural de nuestras sociedades como desencadenante de la crisis socioecológica que estamos viviendo. Y no solo esto, sino que además reclama revertir los problemas como un deber moral, como un compromiso ético que nos interpela a todos y cada uno de nosotros, más cuanto más es nuestra posición de ventaja o privilegio. Quiero también decir que de la misma forma que todos aquellos que estamos comprometidos con la sustentabilidad, entiendo que el camino hacia esta utopía hoy tan lejana es un proceso que realmente ha de ser endógeno, surgido desde el interior de las comunidades. Y, bueno, esta es la actitud que tengo cuando me he acercado y me incorporo a esta comunidad. Pretendo poner en común lo que es mi experiencia durante ya muchos años, intentando incorporar en mi contexto y en mi universidad los principios y los valores del desarrollo sostenible en los proyectos docentes de todas las asignaturas y todas las titulaciones. Es un proceso lento, en ocasiones, bueno, que requiere mucha energía y aparentemente con pocos resultados, pero en cualquier caso, de vez en cuando uno nota que vamos caminando. Así que esta es la actitud y así es como vengo. Bien, yo voy a ceñirme mucho al texto de la conferencia porque intentaré ajustarme a los tiempos de manera que el coloquio no se vea mermado por este pequeño retraso que hemos tenido. Entonces, bueno, pues voy a intentar manejar simultáneamente. He preferido hablar desde aquí porque me parece más cómodo también para la grabación, pero esto lo que irá es en detrimento probablemente de las diapositivas, porque yo soy muy torpe pasando. Intentaré que no sea así. Bien. Funcionó. Bueno, vamos a ver. Empezaré diciendo, como preliminar, que desde hace tiempo son muchas las voces autorizadas que nos vienen alertando sobre la necesidad de reconducir el modelo civilizatorio dominante cuya trayectoria en los últimos siglos nos aboca, yo diría que en estos momentos con un ritmo acelerado, hacia un punto de no retorno que podría ver extinguirse la vida tal como hoy la conocemos. Esta necesidad engrandece el papel de la educación. Es bien sabido que la sociedad tiene en ella un poderoso instrumento para contribuir a la solución de los desafíos que se le plantean, y aunque su poder es limitado, hecho que en la actualidad pues, tal vez se nos haga más evidente, no cabe duda de que su influencia ha demostrado ser un factor significativo para el progreso de las sociedades. Hoy, por tanto, hemos de ofrecer desde la educación una respuesta a las problemáticas que atentan contra la sustentabilidad. No por casualidad, las Naciones Unidas, en su Agenda 2030, ha incluido como objetivo mundial, de aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Este es el objetivo número 4.7, literalmente. El texto interpela con su llamamiento a todos los centros e instituciones educativas y, por supuesto, a la universidad. Nos vemos urgidos, en el caso de la universidad, las universidades, a reorientar nuestra visión, lo que significa también reorientar nuestra misión en las funciones tradicionales en este sentido. Y en esta transición nos enfrentamos a un cambio de envergadura, un cambio sistémico, un cambio total,
un cambio, por tanto, multifronte. Uno de estos frentes es la formación de competencias para la sustentabilidad, que es la cuestión que nos sitúa directamente en el corazón de la función docente, entre las más genuinas de la institución universitaria, una función que está enraizada en los mismos orígenes de la universidad. En ella focalizo yo mi intervención. Me propongo analizar el desafío que este tipo de formación plantea. Mi exposición está organizada a partir de algunas preguntas problematizadoras. ¿A qué llamamos, a qué estoy llamando competencias para la sustentabilidad? ¿Qué cambios exigen, tanto al modelo educativo como a la práctica docente? ¿Cómo abordar la tarea? ¿Con qué estrategias? ¿Qué obstáculos dificultan su formación en la universidad? En la primera parte abordaré un triple objetivo: clarificar el significado conceptual de este tipo de competencias, desgranar sus distintos componentes y las recíprocas interrelaciones que se dan entre ellos, y analizar los cambios que piden al modelo y a la práctica docente. Y en tercer lugar, lo que haré será identificar algunas rémoras para su integración en los proyectos docentes de las asignaturas y titulaciones que imparten en la universidad, lo que en lenguaje especializado en España denominamos sostenibilización curricular. En una segunda parte esbozaré una esquemática propuesta para la transición universitaria hacia la sustentabilidad, focalizada en tres niveles del sistema: el cambio institucional, la formación del profesorado y el cambio personal. Me sitúo en una perspectiva sistémica y, por tanto, quiero advertir que tan solo de manera artificial, a efectos de facilitar la claridad expositiva, realizaré una parcelación del fenómeno. No es posible concebir la transformación de la docencia independientemente de la transformación institucional en una doble dirección, tanto en sentido interno, en sus características genuinas, como en los aspectos relacionados con su proyección social. Y tampoco se puede lograr este tipo de metas formativas mediante acciones aisladas que puedan depender de la voluntad o el compromiso particular de los docentes, por imprescindible obviamente que este sea, sino como parte de un proceso holístico en el cual las universidades comprometidas con los principios y valores de la sostenibilidad precisan avanzar. Bien. En el ámbito de la educación, el término competencia en España tiene una escasa tradición. Tan solo en los últimos lustros, a raíz del proceso de Bolonia, que nos ha permitido la construcción del espacio europeo de educación superior, se ha impuesto este término en el lenguaje educativo que venía importado del mundo empresarial y laboral. Hasta ese momento, a la educación se le confiaba la adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas, actitudes y valores, sin que apenas hubiera una mención explícita, a pesar de que durante muchos años hemos hablado de educación integral, a la necesaria integración o a las recíprocas interconexiones de todos estos elementos. El nuevo término, que ha sido muy contestado entre nosotros, ofrece, desde mi punto de vista, la ventaja de reflejar una visión sistémica del comportamiento humano. La competencia se entiende como el resultado integrado de todos los elementos necesarios para todo comportamiento o conducta que permite al sujeto responder a las demandas del contexto, bien para resolver problemas, bien para mejorar una situación o para prevenir un resultado negativo. Por todo ello, un rasgo significativo que caracteriza la competencia es la multidimensionalidad. Se produce en un entramado de factores que exigen al sujeto conocer y comprender, pero también actuar y ser. Incluyen componentes cognitivos, axiológicos y procedimentales, además del sustrato que les proporciona el mundo subjetivo de sentimientos, afectos, vivencias y emociones de la persona. Es decir, intervienen talentos o inteligencias múltiples, no estrictamente cognitivas, como son la inteligencia emocional, la inteligencia ecológica, de la que se habla últimamente, o bien la inteligencia espiritual, entre otras. De ahí que su formación precise un abordaje plurimetodológico, buscando la coherencia entre el procedimiento formativo y las características de la dimensión objeto de formación. Un efecto que debe ser susceptible de observación a través de evidencias empíricas, indicadores de desempeño, que permitan evaluar el grado en que la competencia ha sido lograda. Un primer reto pedagógico tras esta caracterización parece claro que es identificar cuáles son las competencias para la sustentabilidad prioritarias o clave. Desde hace un lustro pues, están surgiendo distintas tipologías, algunas son amplias, más o menos complicadas, todas ellas
recogen las 4 competencias que la UNESCO avala, que son análisis crítico, pensamiento sistémico, trabajo colaborativo, toma de decisiones colaborativa y sentido de la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras. Pero sobre todo, en el terreno de la práctica docente, el desafío está en definir cómo se concretan operativamente cada una de ellas. Ambas cuestiones, tanto identificar cuáles sean las prioritarias como determinar cómo se concretan, están directamente relacionadas con la planificación y el diseño de los proyectos docentes que precede a la implementación y evaluación de los procesos formativos. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, a propuesta de su grupo de expertos dedicado al estudio de la problemática que entraña la reorientación de la práctica docente para afrontar los requerimientos de la sustentabilidad, recomienda a las universidades introducir en sus titulaciones y programas de formación profesional las 4 competencias generales en sustentabilidad que se recogen en la diapositiva. Perdonen, es que en España siempre decimos sostenibilidad y estoy intentando decir sustentabilidad, por esto me trago, pero bueno, no pasa nada. Bien, pueden ver tranquilamente en la diapositiva una primera competencia en la contextualización crítica del conocimiento, estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y global. Segunda competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. Una tercera competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan sostenibilidad. Y finalmente la cuarta, competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. Todas ellas están, si se analizan despacio, en plena sintonía con las que UNESCO señala como competencias fundamentales que anteriormente he mencionado. Son competencias necesarias ciertamente para un funcionamiento económico eficiente en el uso de recursos naturales o la energía y que logre minimizar el impacto ambiental de los residuos y la contaminación que se deriva de los procesos productivos, pero sobre todo son competencias imprescindibles para un compromiso activo de la ciudadanía con la sustentabilidad que esté enraizado tanto en la comprensión crítica de las interrelaciones que se producen entre la crisis ecológica y las restantes dimensiones del desarrollo, como de las raíces más profundas que nutren las problemáticas del medio ambiente y los graves efectos sociales que vienen ocasionando. El proceso formativo para este compromiso es, desde mi punto de vista, la misión más compleja y de mayor calado que en nuestros tiempos tiene pendiente la universidad. El enfoque de la educación basada en competencias supone un giro copernicano del modelo educativo tradicional. La finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso, deja de ser prioritariamente la adquisición de conocimiento por los estudiantes, sin negar, obviamente, su importancia o necesidad. Con el nuevo modelo, la exigencia es formar para un eficaz desempeño de los diferentes roles que esperan a los egresados universitarios en contextos profesionales, familiares, ciudadanos, y es, por tanto, una formación para la actuación en la práctica, lo cual significa que, por una parte, se rompen los límites estancos entre las disciplinas y, por otra, el conocimiento queda destronado de su lugar de privilegio. Son muchos y de muy variado tipo los conocimientos que se requieren para un comportamiento humano eficaz, pero además no solo influyen en este comportamiento los conocimientos, sino las actitudes, la motivación, las habilidades, todos elementos que pasan a ocupar un lugar de primer rango en los procesos formativos. De este modo, se ven modificados los nodos de la red de enseñanza-aprendizaje, siendo como es la adquisición de competencia la finalidad a la que han de contribuir las diferentes disciplinas, cada una de ellas ve subordinado su particular corpus teórico a las exigencias de esta finalidad última. Y de este modo los conocimientos se ven resituados, entre otros elementos, en un lugar, podemos decir coprotagonista, en el lugar que le corresponde por su posible contribución conjunta al logro de la competencia. Si recuerdan, el primer día en la conferencia el doctor Díaz mencionó Finlandia, país que en Europa nos suscita todas las admiraciones por sus tasas de éxito, además
en paralelo con excelentes, con el bienestar comparado con Corea, que también es un país con alto grado de éxito escolar. En este último, el número de suicidios en edad escolar motivados que se podrían atribuir en parte a el fracaso escolar es elevadísimo, con lo cual ahí está realmente, en fin, dando una pista de que ese camino no es el camino que desde luego querríamos recorrer nosotros. Pero Finlandia es un país que despierta nuestra admiración. Comentaba el doctor Díaz que está ya en marcha un plan para el 2030 que haga desaparecer las disciplinas como tales y se trabaje en torno a problemas. Bien, yo entiendo que esta es justamente la idea. Bueno, el cambio este cambio en el modelo educativo precipita el cambio de la práctica docente. Por una parte, puesto que los contenidos disciplinares están al servicio de la formación de competencias, se impone encontrar y conceder visibilidad a las relaciones entre los propios de cada materia y las problemáticas de la sustentabilidad. En numerosos casos, esta relación se encuentra sin especial dificultad, pero incluso en el caso de aquellas materias que pudieran parecer más alejadas, los procesos formativos pueden, yo diría deben, contribuir a la formación de al menos algunos de los elementos que las constituyen, como el análisis crítico, el pensamiento relacional y holístico, el rigor intelectual, la toma de decisiones colaborativa, las habilidades argumentativas, el sentido de la responsabilidad. Hay un largo elenco de capacidades que son necesarias que tenemos dentro de competencias para la sustentabilidad, que se pueden abordar desde cualquiera que sea la disciplina. Bien, a modo de ejemplo, en la tabla que está en la diapositiva, en la transparencia, pues he intentado recoger un análisis morfológico estimado de la competencia que UNESCO denomina sentido de la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras. Por supuesto, no tengo ningún ánimo de exhaustividad cuando enumero, en primer lugar, algunos de los competentes de la competencia, factores cognitivos como el pensamiento holístico y anticipatorio, valores y actitudes como la solidaridad, la responsabilidad, la compasión, habilidades, entre ellas las argumentativas, las de tipo social, la capacidad para seleccionar información de calidad. En segundo lugar, se mencionan distintas capacidades para el desempeño de la competencia. Y finalmente se identifican algunos indicadores cuya observación empírica proporciona evidencias del nivel de logro alcanzado por los estudiantes. En definitiva, de forma esquemática, inevitablemente simplificadora, cabría afirmar que a efectos de la práctica docente, en primer lugar, es preciso identificar los elementos o componentes que al interactuar recíprocamente dan lugar, como efecto, a la competencia. A continuación, reconocer con relación a cada uno de ellos las capacidades que a su vez, al ponerse en juego, van a generar dichos factores o elementos, y finalmente asociar a estas últimas los indicadores, conductas, cuya observación permite inferir la existencia de las correspondientes capacidades. Por otra parte, cabe arbitrar dos estrategias complementarias para la formación de competencias para la sustentabilidad. De un lado, ofrecer cursos específicos focalizados en la alfabetización de la comunidad universitaria, en los cuales se pudieran impartir conocimientos sobre las grandes problemáticas de la sustentabilidad, y de otro, un tratamiento curricular transversal encaminado a incluir el logro de aquellas competencias entre las metas formativas de todas las asignaturas de las diferentes titulaciones. Pasaré a comentar algunos obstáculos y dificultades con las que pues nos hemos nosotros enfrentado. Un primer obstáculo para los procesos de sostenibilización curricular se encuentra en el nivel macro de la organización. Es sobradamente conocido el peso del contexto físico, pero también social, sobre las actitudes y valores de los sujetos. Y los procesos de sustentabilidad curricular son procesos que involucran, no solo, pero sobre todo, actitudes y valores. Además, tanto los elementos explícitos como los implícitos ejercen su influencia. Los espacios, los tiempos, los estilos directivos, la disposición del mobiliario encierran importantes contenidos de aprendizaje. Unos aprendizajes con altos niveles de eficacia por el arraigo y el enmascaramiento de los factores que los propician. En la cultura organizacional está instalado lo que conocemos como currículum oculto, que es decisivo para la formación de actitudes y valores. En un recinto de una universidad todo habla, tal vez sin palabras, pero con un lenguaje cargado de significados. Es preciso, por tanto, acometer cambios tanto en la cultura institucional para incrementar su coherencia con la sustentabilidad, como en la estructura organizativa que está al servicio de aquella.
Se requiere una visión institucional y unas estructuras organizativas orientadas por los principios y valores del desarrollo sustentable que logren concitar en torno a esta utopía el compromiso de la comunidad universitaria, muy especialmente el compromiso del profesorado. Sin esta visión institucional, las iniciativas particulares de los docentes tendrían un mero valor testimonial, de impacto limitado y escasa persistencia en el tiempo. Un segundo obstáculo a los procesos de sustentabilización curricular son las lagunas en la formación de los profesores. Por una parte, consecuencia de la débil preparación profesional inicial en estas temáticas, y por otra parte, también porque en muchas ocasiones en esta misma situación se encuentra la formación permanente. Como reiteradamente vienen reclamando organismos y foros internacionales, esta es una carencia de urgente atención por sus implicaciones para la educación de las generaciones presentes y futuras. Tampoco se puede ocultar la dificultad técnica de los procesos de sustentabilización curricular. Es preciso reconocer que no resulta sencillo este proceso en aquellas disciplinas cuyos contenidos parecen encontrarse alejados de los desafíos socioecológicos que como especie tenemos planteados. Máxime si tenemos en cuenta que son muchos los profesores de universidad que se perciben a sí mismos más como enseñantes, transmisores de información disciplinar que como educadores. Adicionalmente, por su complejidad, este tipo de competencias deben ser una meta educativa de carácter transversal y exige comprender los procesos formativos en las distintas asignaturas como recíprocamente interconectados. El consenso y la colaboración interdisciplinar, un reto que la universidad tiene pendiente, resultan imprescindibles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, esto es estupendo. Me siento cuidada. Gracias. Es la ética de la sustentabilidad. Bien, estaba hablando de la dificultad para la colaboración interdisciplinar y apuntaba que este es un reto que la universidad tiene pendiente y que resulta imprescindible. En caso contrario, podrían quedar lagunas y resultar frustrada la contribución de cada asignatura a la meta común desde su respectiva fortaleza y peculiaridad. Finalmente, un tercer obstáculo, a nivel personal sin duda el más significativo, podría ser la falta de sintonía entre los valores y principios del profesorado y aquellos que caracterizan el enfoque de la sustentabilidad. El cambio hacia la sustentabilidad involucra valores y actitudes, y esto significa que no es posible reorientar la práctica docente sin el cambio personal, el cambio interior de los profesores. Máxime si tenemos en cuenta que la profesión docente se caracteriza por elevadas cotas de autonomía asociadas a la libertad de cátedra, que podrían minar e incluso tornar ineficaces las directrices institucionales. La insularidad docente, un fenómeno bien estudiado, caracteriza lo que cabría denominar cultura tradicional de la enseñanza, especialmente en la universidad. Considerando todos estos obstáculos, no puede sorprender la lenta implantación en las universidades de los procesos de sustentabilización curricular. Este tipo de cambios precisan un apoyo institucional decidido, pero son ineficaces si no van acompañados de procesos participativos de abajo hacia arriba, autorregulados por los propios profesores. De esta forma, la práctica docente cotidiana podría mantener la coherencia con el paradigma de la sustentabilidad al que ha de contribuir y el cambio podría asentarse de manera generalizada, dando lugar a una sólida transformación de la educación. Bien, hasta aquí es el análisis que hago de la situación. He tratado de hacer un análisis muy amplio desde la experiencia que yo tengo en este campo. Y el panorama descrito pone de manifiesto distintos frentes en el cambio transformador que reclama la atención de las universidades en el camino hacia la sustentabilidad. Considero que hay tres de ellos, tres frentes que son de extrema relevancia, por eso les denomino el trípode del cambio, y los localizo en tres niveles del sistema universidad. El macro, institucional y organizativo, el mesonivel de las aulas, y ahí la principal estrategia es la formación del profesorado, y el micronivel del cambio, que es el cambio personal. Y me detendré brevemente en cada uno de ellos. El cambio institucional. Como toda innovación en el ámbito educativo, reorientar los procesos formativos hacia las metas de la sostenibilidad
requiere ineludiblemente el compromiso activo del profesorado con una práctica docente permeada por los principios y valores que inspiran este paradigma. Este compromiso puede crecer impulsado por los procesos participativos propios de las redes de innovación docente autorreguladas, y a las autoridades universitarias les corresponde arbitrar las condiciones de posibilidad para que este tipo de redes, que son muy infrecuentes en las universidades tradicionales, surjan y se consoliden. Esta problemática nos sitúa en el nivel macro de la organización y es un claro ejemplo de que la transición de las universidades hacia la sostenibilidad exige cambios sistémicos y holísticos, cambios que involucren a la organización en su conjunto. La visión institucional, la cultura organizativa, los mecanismos de control o los estilos directivos, por mencionar algunas variables significativas, interactúan como elementos implícita o explícitamente vinculados a la trama de relaciones y a la estructura organizativa, formal y no formal, de la universidad, entre cuyos elementos se incluirían estas redes docentes que acabo de comentar. En consecuencia, es obligado modificar esta estructura abordando un cambio sistémico institucional si se pretende una eficaz sustentabilización de la práctica docente. Si aceptamos este planteamiento, la pregunta sobre cómo facilitar la autoorganización de este tipo de redes nos remite al pensamiento de sistemas complejos, en cuyo marco los procesos de autoorganización son un pilar radical del enfoque. Facilitan la formación autónoma de relaciones, actividades y patrones estructurales que a menudo ocurre de forma espontánea, así como la cooperación, la coordinación y, en definitiva, el incremento del capital social. Sin olvidar que el desarrollo de mecanismos de autoorganización confiere resiliencia al sistema y le fortalece en la medida en que le permite recuperar el equilibrio perdido o alcanzar estados homeostáticos a partir del desorden. Para afrontar el cambio institucional global, siguiendo estos modelos sistémicos, conviene considerar tres principales líneas de actuación. La primera, consensuar la identidad de la organización. La segunda, ampliar su complejidad. Y la tercera, enfocar el análisis en diferentes niveles de recursividad. Para consensuar la identidad es preciso facilitar que emerjan los propósitos de la organización tal como son percibidos por sus miembros, como reflejo del entorno organizacional, de las oportunidades, expectativas y dificultades que existen en él, y llegar a acuerdos sobre la misión organizacional. Esto no significa aplastar la diversidad, sino aceptar la mayor diversidad, variedad, que permitan los límites necesarios para el mantenimiento de la cohesión institucional. Se logra teniendo en cuenta tanto la naturaleza de la organización como las demandas del entorno y la interpretación que de todo ello hacen los miembros de la organización. En el caso que nos ocupa, el propósito de orientar la mejora institucional hacia el logro de la sostenibilidad hace de este concepto, el concepto de sustentabilidad, una de las claves a promover como articuladora de la identidad organizacional. Una segunda línea de actuación exige entender ampliar la complejidad de la organización para reforzar su capacidad y rapidez de respuesta a los retos del entorno. Y para ello es preciso potenciar su variedad interna. En el caso que estamos hablando, en el que nos ocupa, promoviendo redes de innovación docente a modo de seminarios permanentes orientados hacia la sustentabilidad y dotándolas de la mayor autonomía posible dentro del límite que exige la cohesión interna del sistema. Este incremento de la autonomía aumenta la variedad y esta, a su vez, permite una más ágil respuesta de adaptación a las variaciones del entorno, haciendo más resiliente el sistema. Ambas líneas de actuación están directamente encaminadas a la mejora institucional como desencadenantes de una dinámica organizativa optimizadora. La tercera línea de actuación requiere actuar simultáneamente en al menos 3 niveles de recursividad: el centro universitario en todas sus dimensiones, cada una de las titulaciones que se imparten en él y las aulas. Un segundo pilar del trípode del cambio por la sustentabilidad es la formación del profesorado. Por una parte, los docentes, en su condición de ciudadanos, necesitan adquirir las capacidades para actuar en las diferentes facetas de su vida como miembros comprometidos de sociedades sustentables.
pero además como formadores de los futuros ciudadanos, de los egresados, precisan asimismo que las competencias propias de su ejercicio profesional se orienten hacia la sustentabilidad. Han de conocer y dominar el modelo de la educación para el desarrollo sustentable y han de estar capacitados para desempeñar su rol docente de forma que en sus alumnos y alumnas se consolide un compromiso activo con los principios y valores del desarrollo sustentable. La formación de los profesores presenta, por tanto, una doble vertiente. La adquisición de competencias para la sustentabilidad que cabría denominar genéricas y complementariamente de competencias propias de su especialización profesional. Estas últimas con un específico componente técnico necesarias para una práctica docente que les permita formar a sus alumnos y alumnas en los principios y valores que fundamentan las sociedades sustentables. Respecto a las de carácter general, no cabe atribuir al profesorado diferencias significativas con relación a otros colectivos profesionales. Al igual que sucede con el resto de la población, aunque la sensibilización socioecológica tras décadas de llamamientos de los organismos internacionales parece crecer, los comportamientos están aún lejos de los que vienen exigidos por la necesidad de afrontar y revertir en la medida de lo posible las graves problemáticas que ha de atender una humanidad ante los límites sobrepasados hoy del planeta. Situados en el terreno de la formación profesional, en España la preparación tanto inicial como continua de los docentes presenta una laguna generalizada en lo que respecta a la adquisición de competencias para la sustentabilidad. La normativa legal no obliga a incluir estas competencias entre las metas de aprendizaje de los planes de estudio de las titulaciones que imparten las universidades para formar profesores. Sin embargo, como ya lo he mencionado, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas desde 2005 viene recomendando que este hecho sea subsanado e incluso ofrece un curso básico para paliar esta carencia, cuyos objetivos generales y específicos se recogen en la diapositiva. En estos momentos, los profesores, además, han recibido un llamamiento para contribuir con su práctica profesional al logro de los objetivos de desarrollo sostenible que están incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y para responder adecuadamente a él, a partir de una alfabetización básica en los aspectos significativos de una práctica docente comprometida con la sustentabilidad, podrán encontrar relaciones entre los contenidos disciplinares de su materia y los objetivos de desarrollo sostenible y decidir dar visibilidad a los hallazgos en el programa de sus asignaturas. Esta visibilidad facilitará sin duda la elucidación de actitudes y valores, así como la formación de habilidades, destrezas y hábitos que integran las competencias para la sustentabilidad como objetivos significativos de los procesos formativos. E igualmente podrán recibir una motivación adicional para acometer procesos de innovación docente que permitan mejorar la calidad de la educación, ineludiblemente vinculada al reto que como especie nos plantea la actual problemática socioecológica. Me centraré a continuación en el que considero punto capital del cambio por la sustentabilidad, que es la transformación personal. No cabe esperar ningún cambio de comportamiento a espaldas del cambio de actitudes y como prerequisito de los valores que la sustentan. Esta tesis, decididamente apoyada por el movimiento Transition, una innovadora red para el logro de la sustentabilidad que se expande internacionalmente a partir de su nacimiento en Reino Unido, sirve de prolegómeno para lo que en el contexto de este enfoque social se denomina inner transition, la transición interior. El término ha sido acuñado para designar el proceso que facilita el ascenso de una constelación de valores con la solidaridad, el buen vivir y la sensibilidad ecológica en su raíz, capaces de contrarrestar la tríada dominante constituida por el individualismo, el consumismo y la dominación de la naturaleza. Abre el camino hacia mentalidades posmaterialistas, cuya seña distintiva es considerar que a partir de la satisfacción de las necesidades básicas vinculadas a los derechos humanos universales, la calidad de la vida deja de depender de la cantidad de bienes acumulados para adquirir un tinte no material. Esta transición interior, necesario camino al que están invitadas las comunidades, involucra al sistema en su conjunto y, por lo tanto, a todos sus niveles de recursividad hasta llegar, en nuestro caso, a los docentes. Y es aquí donde queda situado el cambio personal,
un cambio que impulse nuevas conductas, activas e innovadoras conductas que nos sumerjan de lleno en la utopía de la sustentabilidad, que nos permitan, sintiendo la tierra como nuestra patria matria, que nos hablaba Morín, sellar la paz con la naturaleza y, aceptando sus límites, renunciar al espejismo de la tecnociencia omnipotente. Conductas inspiradas por la sabiduría de comprender que, como bellamente anuncia el texto de la Tierra, el planeta es una comunidad de vida que religa a todos sus miembros en las interdependencias recíprocas que las condiciones del medio físico hacen posible, y que es necesario no solo adaptar los impactos colectivos e individuales a los ritmos de renovación y regeneración de la biosfera, sino además hacerlo teniendo en cuenta el principio de equidad en el uso y cuidado y en el disfrute de los bienes naturales. ¿Cómo iniciar el camino? Refiriéndose al reto del cambio personal, de forma muy precisa, María Novo, en un libro muy recientemente publicado que titula El éxito vital, se atreve a señalar la necesidad de, cito literal, abandonar la obsesión por el crecimiento y el consumo y apostar por formas de vida saludables en las que aparece una pregunta retadora: ¿cuánto es suficiente? La pregunta, de hondas raíces éticas, nos sitúa inevitablemente ante dilemas de magnitud y complejidad desconocidas anteriormente. No solo nos confronta con los límites de un planeta finito, también nos obliga a repensar nuestro lugar como seres humanos en comunión con otros seres humanos, en un cosmos que se nos revela cada vez más grandioso, inaprensible e incierto. Se trata de una difícil tarea que requiere una profunda transformación espiritual, orientada por las preguntas más radicales sobre el sentido de la vida humana, sobre el sentido de la propia vida. Y esta es una transformación que sitúa en un primer rango de urgencia el despliegue de la inteligencia espiritual o trascendente, como recuerda Gardner, ineludible entre las múltiples potencialidades que permiten al ser humano construirse como tal. El panorama descrito anuncia un largo camino aún por recorrer. Hará falta sin duda conocimiento, recursos y medios, pero sobre todo hará falta corazón y coraje para afrontar un compromiso activo en los niveles personal e institucional de gran magnitud. Un compromiso ineludible si finalmente deseamos que se cumpla el poético exhorto con el que finaliza la Carta de la Tierra: que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sustentabilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Tal vez algunos de ustedes piensen que esto es un buen deseo y una postura un poco ingenua, pero yo me encuentro entre los que piensan que solo buscando lo imposible uno puede alcanzar lo posible. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos 15 minutos para tener una interacción. Entonces aquí tengo 2 preguntas. 3, 4. Vamos a tomar estas 4 primeras preguntas y las va a responder en bloque María Ángeles, ¿sí? ¿Acá? Primero, acá. Gracias. Muchas gracias, bellísima su presentación. Y estas últimas 2 diapositivas me parecen un gran acierto. Nos abre un horizonte, nos abre muchas ventanas. Y esta idea del cambio personal, la espiritualidad, ¿no? Es algo que me parece que está muy presente en muchos de los pueblos originarios de Mesoamérica. Ese gran aporte que hicieron los andinos con su concepción del currículum como selección cultural, que es lo que los llevó a plantear la idea del buen vivir en Bolivia,
que me parece que coincide. Y le quiero compartir la pregunta que le hice al doctor Edgar González Gaudiano, que no hubo tiempo, ya no tuvo tiempo, aunque él tenía toda su voluntad. ¿A usted le parece que el concepto de conciencia transpersonal, trabajado por Almendro y colegas españoles en Europa y colegas en América Latina, es una categoría o un elemento que apunta en la perspectiva planteada por usted en la última parte? Como veas, sí, contesto alguna y así. Muchas gracias, Pedro. Es usted Pedro, ¿verdad? Pedro es su nombre. Pues esto, sí. Pues muchas gracias por la pregunta y por el comentario. Vamos a ver, yo admiro mucho el sentido de la espiritualidad de los pueblos originarios. De hecho, bueno, tengo una investigación publicada sobre el potencial de los relatos míticos para transmitir los valores y principios de la Carta de la Tierra. Y realmente creo que hay mucha sabiduría en ellos. Con esto no quiero decir que no la haya también en las sociedades avanzadas. Realmente, cuando valoramos el modelo dominante y hablamos de las sociedades, generalizamos. Yo he encontrado una espiritualidad, bueno, en un nivel distinto. Tal vez los pueblos originarios utilizan el mito para hacerse entender como lenguaje simbólico. Probablemente ese lenguaje, vamos a ver, en los místicos españoles el lenguaje es realmente, de espiritualidad es realmente asombroso, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento de mi vida no me importa tanto poner nombres a los enfoques, a los planteamientos. Yo creo que lo que hay que ir buscando es la verdad que subyace en cada una de las palabras, ¿eh? Bueno, yo comprendo que ustedes desde aquí tienen muy próximo las culturas originarias y me parece excelente que se revalorice su papel. Yo creo que hemos de ser inclusivos y no negar por esta visión la espiritualidad de otros contextos, que cada contexto tiene su propia espiritualidad y responde justo a las características del contexto. Y en todos ellos, afortunadamente, se pueden encontrar claves para ese desarrollo espiritual. Lo veo así. La pregunta concreta que usted me hace, yo no soy especialista en ética, entonces pues no quiero yo, en fin, porque es una pregunta muy concreta de autores que han trabajado el tema. No quisiera yo decir públicamente algo que no pudiera corresponderse. Seguro que usted tiene la respuesta mejor de lo que yo pueda darla. Muchas gracias. Sí, si fueran tan amables de presentarse antes de hacer la pregunta. Gracias. Muy buen día, doctora. Mi nombre es Alejandro. Yo estoy muy interesado en lo que es la difusión y comunicación de la promoción ambiental. Me interesa mucho en el tema que tocó sobre el proceso de recursividad en el centro universitario, en las materias, las aulas. Si pudiera ahondar un poco más en ello, de algo que podemos hacer para esta difusión de los programas o de las metas que tenemos en programa ambiental. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Vamos a ver, la respuesta la voy a hacer sencilla. Simplemente lo que he pretendido decir es que, concibiendo la institución como un sistema, hay diferentes niveles en ese sistema en los cuales uno puede dar tratamiento a su vez del sistema. Entonces, he marcado tres a nivel de institución, nivel de titulación y nivel de aula, porque me parece que hay muchísimos más, cada uno de ellos, pero me parece que son como tres niveles clave que a la hora de abordar la sostenibilización de una institución como una universidad, pues han de concitar los esfuerzos, las estrategias principales. No sé si he respondido a la pregunta, pero es por ahí. Muchas gracias. Teníamos por acá Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Germán Enríquez, vengo de la Dirección de Medio Ambiente de León, Guanajuato. En base a esto, quisiera preguntarle, bueno, León es parte de un programa que se llama Ciudades Educadoras, y cómo se podría homologar, más allá de, hablando de institución, que no sea meramente una universidad, sino un gobierno.
ya que bueno, también creo que la ciudadanía, más allá de los alumnos, pues también tiene mucha necesidad de tener esta educación ambiental. ¿Y cómo se podría, digo, estas tres vertientes del cambio institucional, el cambio de profesorado, que en este caso serían los funcionarios públicos, y el cambio personal, o sea, la educación ambiental ya llegada a la práctica en todas las acciones? Si ha habido algún intento de homologación bueno, en general, si se podía aplicar a los gobiernos municipales, estatales, federales. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Me va a disculpar, no sé si he entendido muy bien. Si no ha sido así, por favor, me matiza. Yo creo que en este momento hay una gran diversidad de iniciativas. Es importante que esto sea así. Probablemente no hay un ente organizador que las aglutine o que las articule a nivel estatal o a nivel… Bueno, hay muchas iniciativas. Yo entiendo que esto lo que demuestra es la juventud del campo y además el vigor. Es importante crear sinergias y crear redes. Y en ese sentido, en los contextos más comunitarios, más reducidos, en los entornos, pues finalmente enseguida nos vamos conociendo todos los que estamos comprometidos con estos temas, porque, bueno, no somos muchos y es fácil encontrarse. Que yo sepa, si he entendido la pregunta, es que yo sepa, a nivel general, no se me ocurre cómo encorsetar una actuación que articule todo ello. O sea, se requería una mayor madurez del campo, supongo, y tampoco sé si eso es importante. Yo he pretendido, en mi análisis, bueno, he hecho un análisis teórico y he pretendido hacer hincapié en diferentes aspectos y dimensiones que yo percibo, pues sí puede ser de ayuda. No sé si he contestado la pregunta. Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días, doctora. Muchas gracias por su presentación. Gustavo Rodríguez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Usted habló del reto pedagógico que conlleva el definir operativamente competencias para su sustentabilidad, sobre todo para su desarrollo y para su evaluación. Dentro de su experiencia… Discúlpeme que le interrumpa, hábleme un poquito más despacio porque sí. Es que no… Está bien. Usted habló de los principales retos pedagógicos que conlleva definir operativamente las competencias para la sustentabilidad, tanto para su desarrollo como para su evaluación. Dentro de su experiencia, bueno, usted lo que hizo, desglosó las competencias en componentes y después indicadores de desempeño. ¿Cuál es el riesgo que ha encontrado dentro de su experiencia? Que esa pequeña fragmentación, porque al final de cuentas ese ejercicio de análisis conlleva una fragmentación, ¿qué riesgos o obstáculos ha encontrado usted al momento de evaluar o desarrollar esas competencias, pero ya desglosada en todos los componentes, en términos pedagógicos? ¿Qué riesgos? Bueno, pues en términos pedagógicos la dificultad está en atinar con aquellas conductas observables que realmente encarnan la competencia y que son significativos a la hora de mostrar que esa persona ha adquirido esa competencia. Esa es la dificultad, que no es pequeña. Entonces yo tengo en todas las asignaturas desde hace años, cada año cambio las actividades y cada año intento aproximarme más y hay años que lo consigo más que otros. Pero la idea que yo quiero transmitir es que desde el punto de vista pedagógico es imprescindible tener muy claro qué conducta, qué comportamiento concreto uno quiere lograr, que puede ser una conducta, pues una conducta es que alguien explica y demuestra que sabe unos conocimientos. Eso es una conducta también. Entonces, es muy importante saber qué quiere uno conseguir para luego poner los medios que permitan lograrlo y evaluar que se ha conseguido. Porque si no evaluamos que se ha conseguido, estaremos siempre en el aire. Haremos un esfuerzo pues vano, porque justo por eso estamos en una actuación profesional. No es fácil, ¿eh? Yo sé que es muy fácil. Preguntas para 7 minutos. Sí, primero acá, la dama de acá. Gracias. Jazmín Moreno, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahí trabajo y soy estudiante del posgrado en Educación Ambiental de la UDG de Guadalajara. Me queda claro lo que comenta de obstáculos, hablando específicamente de la UNED, de la institución. Quisiera saber
¿cómo van más allá de los, qué indicadores realmente ustedes tienen para evaluar estos ejes que había comentado, estas competencias de clave de sustentabilidad, tanto para los egresados como para quien está dentro de la universidad, está laborando, ¿no?, en todas sus sedes? Tengo entendido que muchos estudian fuera, ¿no?, vienen de otros espacios. Y específicamente el máster de Educación Ambiental y Sistemas Complejos, ¿qué pasó? ¿Por qué se cerró? Esa cosa. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Empiezo por la del final, que es más corta. Pues se terminó porque cumplía 25 años y entendíamos que, bueno, ya era otro momento, había cumplido su papel. Inicialmente este fue el primer máster que hubo en España sobre esta temática. Fue un máster realmente interdisciplinar que exigió muchísimo esfuerzo y dedicación de las personas de la cátedra. La directora María Novo, todos la conocen, logró crear una red de titulados del máster muy interesante, porque la mayoría de ellos ocupaban lugares clave y podían tener un impacto con su actuación importante en sus comunidades, de más de 200 personas. Y bueno, pues como todo en la vida, todo empieza y acaba y esto da lugar a nuevos proyectos. En este momento las condiciones de la UNED no permiten un tipo de máster de esas características, y cuando uno se embarca en un proyecto de ese tipo, pues es muy difícil renunciar a esa forma de hacer. Y en este momento no tenemos, pero bueno, es posible que lo que sí tenemos son cursos modulares, especialistas, posgrados me refiero, posgrados. Eso sí tenemos, pero en este momento efectivamente se cerró por ese motivo. Cumplió su función, yo creo que con gran satisfacción por nuestra parte, y es otra etapa esta. Y respecto a los indicadores, vamos a ver, pues es que, como usted sabe, porque me da la impresión de que conoce la UNED, las materias, las asignaturas, los proyectos docentes son proyectos diseñados, planificados y puestos a disposición de los estudiantes previamente. En esa forma de hacer, pues yo utilizo las rúbricas como un elemento al servicio del aprendizaje autorregulado. Al indicar al estudiante cuáles son los criterios, los comportamientos observables que voy a valorar, les estoy poniendo en la pista de dónde tienen que centrar su atención. Y además el hacerles partícipes de los objetivos con claridad, pues la experiencia es que en nuestro caso, que es un tipo de enseñanza no presencial, donde no tienes el feedback inmediato, pues la experiencia nos demuestra que funciona. O sea, resulta muy positivo, es muy motivador, los estudiantes lo valoran mucho, y de hecho en alguna asignatura que no tiene nada que ver con temáticas de sustentabilidad, pues introducimos una actividad, pues en fin, en este intento de sustentabilizar todas las asignaturas, y el feedback es muy positivo, porque siempre ellos lo consideran, piensan que están en el recreo, porque bueno, les resulta muy amable y les abre horizontes. Ese es el feedback que recibimos. De indicadores concretos, pues es que depende, porque tendríamos que hablar de asignaturas concretas, objetivos concretos, y así en general, pues no. Pero bueno, yo tengo publicaciones sobre esto, si usted quiere puede consultarlas en internet, están en abierto, y no, en fin, eso no va a tener ningún problema para acceder a ello. Sí, buenos días. Mi nombre es Marina Sil, del Centro Comunitario Ernesto Meneses. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cuál es su opinión respecto a un huerto escolar como una estrategia de abordaje transversal para abordar estos tres problemas que usted marcó? Pues mire, le agradezco la pregunta, no sé hasta qué punto, porque soy una entusiasta de los huertos escolares y le diré por qué. En Salamanca, en España, hay una experiencia de unos colegas que pertenecen también a la red virtual que trabajamos, interuniversitaria, que trabajamos estos temas, que han utilizado el huerto escolar como un espacio de relación intergeneracional. Intergeneracional. Y llevan varios años. Bueno, nos parece, les admiramos y les envidiamos porque ellos pueden hacerlo. No sé si es esto lo que me preguntaba. Creo que sí. Vamos a ver,
la magnitud del reto es tan grande, la urgencia tan extrema, que todo tipo de estrategias, de metodologías que puedan contribuir, es más, hay que utilizar metodologías plurales, porque para cada objetivo, y según el contexto y el perfil pueden ser más oportunas que otras. Entonces, yo entiendo que la característica nuestra ha de ser la flexibilidad y la apertura de mente. Doctora, buenos días. Javier Reyes de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por su conferencia. Usted señala en ella que hay dificultades para poder desarrollar el enfoque de competencias en las universidades, y de 5, 4 son atribuibles a los profesores. Eso me ha remitido un poco, aunque el contexto y la época sean muy distintas, a la Revolución Verde, cuando se planteaba que el campesino, por su falta de conocimiento, su falta de escolaridad, sus resistencias al cambio, su poca convicción en elevar los procesos productivos, etcétera, no era un sujeto capaz de operar de manera pronta y efectiva la Revolución Verde. Yo me pregunto si, y bueno, décadas después entendemos que había algo mucho más profundo en esa resistencia. Yo me pregunto si no de pronto estemos cayendo en algo similar, si esta resistencia de los profesores no sea solamente un elemento atribuible a deficiencias de ellos mismos o a un procedimiento que hace ver que este enfoque es una tendencia que se da desde la imposición institucional, en donde no se recuperan los saberes, las largas trayectorias, las sabidurías y los conocimientos de los profesores, y se les mete en una dinámica muchas veces que tiene más un sentido burocrático que un verdadero sentido de transformación de la educación, y que por lo tanto esta resistencia se da frente a esta propuesta, pero no frente a una posible transformación de la educación que no está poniéndose en juego en la discusión mucho más colectiva y profunda dentro de las universidades. Solo quiero señalar que podemos caer en el riesgo de atribuir al profesorado la falla de un enfoque cuando quizá las razones son mucho más profundas y complejas. Pues le agradezco muchísimo la pregunta, que me parece de altísimo interés. Vamos a ver, yo soy profesora, me siento profesora y hablo de lo que conozco. Conozco mi rol como profesora. Es posible que por ese motivo, al hablar, pues bueno, como conozco más al profesorado, yo misma me reflejo cuando hablo de las dificultades. He hablado de lo institucional, evidentemente lo estructural, pero no solo en esto, en todo, claro. Pero el tema es que no podemos quedar con los brazos cruzados. Lo que está en nuestra mano es nuestra vida, nuestro hacer, nuestro ir picando piedra, y bueno, pues ahí hay que seguir. Y en eso estamos acompañados, porque nos acompañamos en redes unos a otros. Pero en absoluto, pretendo yo decir, en absoluto, nada más lejos de mi intención, que la culpa la tengamos los profesores. Bueno, estaría echando piedras contra mi propio tejado, en absoluto. En absoluto. Pero sí que es cierto que como los profesores tampoco somos perfectos, a veces somos muy reticentes al cambio, que es comprensible, porque estamos acostumbrados en muchos casos a tenemos conciencia de nuestro rol, tenemos conciencia de nuestra competencia, nos es efectivo la forma de hacer, y de repente, cuando hay un cambio de este calibre, pasar de lo disciplinar a las competencias, esto nos exige, nos hace, en cierto modo, dar un salto en el vacío. Perdemos conciencia de eficacia porque hasta que dominamos el nuevo territorio, estamos abandonando un terreno seguro por otro que no lo es. Y esto, pues no le gusta hacerlo a nadie y nos resistimos. Esto sin entrar en otro tipo de consideraciones, que es muy lógico y es perfectamente entendible y explicable. Pero vamos a ver, lo que yo intento es transmitir que si realmente pensamos que merece la pena, yo creo que sí, esto estamos convencidos de ello. Bueno, como estamos entre profesores, me voy a atrever a decirlo. Creo que no hay un colectivo profesional más responsable, más entregado y más generoso. Entonces, si estamos convencidos de que eso es lo que hay que hacer, lo vamos a hacer.
El tema es que a veces no lo vemos claro, bueno, por diferentes razones, ¿eh? Pero, vamos, yo soy profesora. Vamos a tomar las últimas dos preguntas, pero sí, aquí va a estar la doctora por si quiere. Bueno, de hecho voy a tomar un taller con usted, doctora, y bueno, pretendo ser muy breve. El planteamiento es muy sencillo, ¿qué opina de la crítica a la crítica sobre la tecnología y en particular sobre las tecnociencias? Porque Pablo González Casanova, un sociólogo reconocido, mexicano, latinoamericano, mundial diría yo, él dice que la crítica a la tecnociencia no ha visto las posibilidades que tiene, obviamente, para el bien común, para dejarlo muy concreto. Y sobre todo cuando desde el informe no oficial de la reunión de Estocolmo, en una sola tierra, no es tanto la ciencia y la tecnología la culpable, sino los valores sobre los que subyace estas posturas. Entonces, ese sigue siendo un tema de debate, ¿no? Si es realmente la tecnociencia una posibilidad de la humanidad redireccionada con valores distintos o definitivamente es un callejón sin salida. Bueno, este es un debate largo y en fin, profundo. Resumiendo y simplificando. Yo entiendo la tecnociencia, la posición ideológica que coloca la tecnología en primer lugar en la escala jerárquica. Entiendo que la tecnología siempre es un instrumento que obviamente está dirigido y redirigido por los valores. El problema son los valores, claro que lo es. Pero esa creencia, porque es que yo creo que es una religión, de que todo se va a resolver con los avances científicos, esto es algo, en fin, que está instalado y contra lo que hay que combatir. Pero vamos, el tema es, en fin, tampoco yo soy una gran especialista en esto, yo sé que hay pensadores que, en fin, conocen hasta… Y realmente es un poco preocupante, es como todo el debate que hay en torno a la bioética, es muy preocupante porque la postura de los científicos es, puede hacerse, hágase. No se hacen preguntas éticas. Entonces es muy importante en la ciencia el para qué. La ciencia es instrumental. Esa es la posición, si eso es lo que me pregunta, es mi posición. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Ángeles, por tu conferencia. Me parece que plantea un panorama muy amplio, pero además una reflexión muy profunda sobre los desafíos que tenemos enfrente. En particular, respecto al trípode que planteas que va desde el cambio institucional hasta el cambio personal. Me gustaría pedirte que profundizaras un poco en cuál es el papel, cómo juega ahí el cambio curricular. El cambio curricular estaría en el mesonivel, estaría en el nivel del aula, también en el nivel, también en el nivel institucional, porque la visión y la misión es la que está determinando la función de la universidad y a partir de ahí todo lo demás. La parcelación de estratos es una parcelación artificial, porque al final continuamente vamos de un elemento a otro, de un factor a otro. Yo el currículum lo entiendo de una manera muy amplia y realmente es… Lo que pasa que, vamos a ver, yo lo que intentaba transmitir es que no hay un antes y un después. Yo creo que tiene que ser simultáneo, aunque haya factores absolutamente imprescindibles para ello. La reorientación es cuestión de política institucional, es cuestión de visión institucional, más que de política, también de política, de visión institucional. Y esto luego va a determinar el currículum. Lo que pasa es que a veces, y esto lo comentaba antes de entrar esta mañana con otra colega, no sé si buscamos la coartada o si… Bueno, no lo sé. El hecho es que estamos pensando, hay que hacer una renovación curricular y luego nos ponemos, introducimos… Yo creo que no hay que hacer nada, hay que dejar las cosas como están y ponerse a hacer en la asignatura concreta, en la disciplina concreta, con el profesor concreto, ese cambio. Evidentemente, como decía desde el principio, tienen que ser los profesores los que vayan asumiendo esta necesidad, si no es absurdo, ya lo decía también el otro día el doctor Díaz, no se puede violentar la voluntad del profesor. Nadie va a obligar a un profesor a hacer lo que no quiere hacer. Y además los profesores somos expertos en vestir el muñeco, quiero decir. Bueno, que nos digan qué hemos de hacer y inmediatamente…
pero no hablo de esto. Y eso es muy difícil de hacer, porque es la labor de picar piedra día a día, del contacto, el testimonio. Y muchas veces, pues de repente, de forma insospechada, alguien ve un camino de algo que tú pues hiciste o dejaste de hacer. Pero yo en el currículum es que es todo, es el proyecto docente, es la visión, lo veo así. Pues muchísimas gracias, doctora. Un aplauso, por favor. Felicidades, enhorabuena. Nosotros también estamos muy agradecidos con usted, doctora. Ha sido espléndida esta conferencia, esta charla, y como reconocimiento tenemos un pequeño regalo y su diploma. Vamos a tomar la foto grupal en este momento, antes de iniciar los talleres. Entonces, les pedimos que aquí afuera, espero que estén ya las personas que van a tomar la fotografía, ¿sí? Entonces, perdón. ¿Dos grupos? Probablemente más. ¿Sí? ¿Tú nos explicas? Perfecto. Entonces, nos vemos aquí afuera para la foto y recordarles que, bueno, estamos un poco retrasados. El programa dice que los talleres inician a las 11:15. Si alguno de ustedes todavía no se ha registrado, por favor pasen con las chicas que están aquí en la mesa afuera para anotar sus nombres en los talleres, en los 5 talleres que tenemos ofertados. Sé que ya algunos están completamente saturados, entonces por favor nada más anótense. Muchas gracias.